Muy buenos días. En esta ocasión venimos a hablarle de la respuesta inmune adaptativa, en especial a lo que se refiere a los linfocitos T, CD4 y CD8, tanto al reconocimiento de antígenos por los TCR y moléculas accesorias, activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos T, y mecanismos mediadores por los linfocitos T, CD4 y CD8. En esta ocasión, yo le hablaré de la primera parte del reconocimiento de antígenos por TCR y moléculas accesorias. Sin más preámbulo, iniciemos. Receptor de la célula T. El receptor de la célula T es específico de antígenos y tiene una distribución clonal, lo que significa que de una sola célula van a surgir todos los demás clones con el mismo receptor que ésta tenía. Están presentes en la membrana y están unidos a ella y tienen interacciones débiles con los antígenos que se les presentan, por los cuales estos antígenos tienen que estar procesados previamente por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad para que se pueda reconocer este antígeno. Son heterodímeros compuestos por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, o dos cadenas gamma y dos cadenas delta. Entonces, estos receptores son insolubles, por lo tanto requieren de una molécula o un complejo en este caso que transporte el mensaje desde el receptor hacia el interior de la célula. En el caso de las células T, este complejo es el CD3. Ok, ahora le voy a hablar del reconocimiento de antígenos por las células T, en especial por los receptores de las células T. Los experimentos clásicos de R.M. Zinkernagel y P.C. Doherty en 1974. Bueno, en 1974 estos científicos realizaron experimentos con las células T y se dieron cuenta de que los receptores de las células T no podían captar antígenos libres y que tenían que estar asociados al complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, se establecieron dos teorías. Una es el modelo de doble receptor, que explica que hay dos tipos de receptores, uno para el antígeno y uno para el complejo mayor de histocompatibilidad, y el otro modelo es el modelo de identidad alterada, que es el válido. Este modelo indica que un mismo receptor interactúa con ambas partes, tanto con el antígeno como con el complejo mayor de histocompatibilidad. El apogeo de conocer y descubrir los receptores de las células T inició en 1980, sin embargo, con una mala orientación, debido a que se pensaba que los receptores de las células T eran igual a las inmunoglobulinas. Entonces, pues se descartaron todos estos conocimientos. Muy bien. El uso de anticuerpos clonotípicos permitió aislar receptores de células T. Con estos anticuerpos se marcaban a los receptores de las células T que pues se unían específicamente a este tipo de moléculas. Las cadenas de los TCR o receptores de las células T tienen regiones constantes y variables que se identifican mediante anticuerpos con determinado isotipo o idiotipo. Las cadenas son alfa y beta, delta y gamma. Es importante señalar esto porque siempre que se exprese una cadena alfa se va a expresar la cadena beta y siempre que se exprese una cadena delta se va a expresar la cadena gamma y no va a haber entrecruzamiento de estos dos tipos de cadenas que se explicará más adelante. Muy bien. El gen de la cadena de TCR se clonó mediante hibridación sustractiva. Hendrick y Davis investigaron los genes de la cadena del TCR y se dieron cuenta que como eran moléculas integrales de la membrana, pues van a estar siendo sintetizadas por los polirribosomas unidos a la membrana. Por lo tanto, todas aquellas moléculas que se sintetizaban en los ribosomas libres se descartaron. Pues esto ayudó mucho porque se descartó el 97% de los productos sintetizados por los ribosomas libres en el citoplasma y se dejó un 3%. Este 3% de mRNA, aquí lo podemos ver, se parió con mRNA de la célula B.
Entonces, los mRNA que eran compatibles se parearon y se fueron desechados, quedando únicamente los cDNA, que pues estos son los que corresponden al genoma único de la célula T, que posteriormente se pareó con otro tipo de células por medio de unas sondas en Southen, que generaron que se identificaran qué genes eran exclusivos de las células T. Pues a esta técnica se le llama hibridación sustractiva del DNA. ¿Ok? Iniciamos con los receptores. Los receptores de la célula T son receptores alfa y beta, delta y gamma. Son muy similares a las inmunoglobulinas y de hecho pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Dentro de estos receptores hay enlaces disulfuro intracatenarios debido a aminoácidos presentes como la cisteína. Aquí podemos ver los enlaces disulfuro intracatenarios en la molécula receptora de la célula T. En este caso es una cadena alfa y beta. Muy bien. La cadena del receptor tiene porciones variables, en especial 3 regiones que son hipervariables. Estas porciones hipervariables serían a lo que en la inmunoglobulina sería la CDR y poseen regiones constantes. Además, posee una región transmembrana que está inmersa en la membrana, que esta interactúa con el complejo CD3 para la transducción de la señal, y una cola citoplasmática interna, obviamente, corta, de 12 aminoácidos aproximadamente. Muy bien, las células T. Las células T, pues en general, presentan dos tipos de receptores que no se entrecruzan. ¿Esto qué quiere decir? Que si una célula T presenta receptores alfa, beta, no va a presentar receptores gamma y delta. En cambio, si presenta receptores gamma y delta, no va a presentar receptores alfa y beta. Muy bien. Entonces, los genes que codifican las cadenas alfa y beta, estas moléculas van a unirse a antígenos procesados previamente por el complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1, tipo 2, dependiendo del tipo de célula. El ángulo de codo se refiere a la dimensión que tienen los dos tipos de cadena y pues forman una angulación. Aquí podemos ver que en los receptores alfa y beta tienen un ángulo de 147. Los receptores alfa y beta ligan exclusivamente antígenos de carácter proteico, por lo tanto requieren a la familia CD1 para ligar a otros tipos de antígenos, ya sean de carácter glúcido o lipídico. Muy bien. Los receptores gamma y delta pueden ligar antígenos no procesados. Esto indica que puede ser una característica de la evolución del sistema inmunitario adaptativo hacia el sistema inmunitario innato. Esto lo hablaremos adelante ya que vinamos a este tema, este pequeño tema. El ángulo de codo de este tipo de receptores es de 111, lo que le da una mayor abertura para interactuar con los antígenos. Se une incluso en no presencia de antígeno a una molécula T22, que es una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 no clásica. La unión a esta molécula le brinda una mayor exposición a que se pueda unir a más antígenos. Concretamente, la asa CDR3 de la cadena delta es la que se va a unir al antígeno y la CDR1 y 2 van a ser las que interactúen con la T22. Muy bien, exclusivamente los receptores gamma y delta interactúan con algunos antígenos fosfolípidos microbianos, en especial como serían los de la tuberculosis, los de la influenza, entre otras infecciones muy comunes. En la tuberculosis reconoce el 3-formil-1-butil pirofosfato. Pues esto es sumamente importante, como ya lo había comentado. Se puede dar una evolución, o sea, del sistema inmune adaptativo, evolucionó esta característica hacia el sistema inmune innato. Porque estas células pueden formar parte del sistema inmune innato, debido a que pues, pueden reconocer antígenos aún sin ser procesados. Entonces me parece muy, muy fascinante, la verdad. Sin embargo, una replicación excesiva de este tipo de células puede
detonar un trastorno antiinmune debido a esta capacidad que tienen de reconocer antígenos que no han sido procesados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Este tipo de células que tienen receptores gamma y delta pueden funcionar como células presentadoras de antígenos para pues, los otros tipos de células T, alfa y beta. Muy bien, continuemos. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde se puede demostrar, donde se puede apreciar más que nada que las células T alfa y beta pues componen la mayoría, que las células T gamma y delta no, solo componen del 1 al 10%, mientras que las alfa y beta del 90 al 99%. El repertorio lineal de estas primeras es muy grande, mientras que el de las células gamma y delta pues es muy pequeño. Podemos apreciar la distribución y la característica que más diferencia a estos tipos de receptores, que en el caso de los alfa y beta, pues requieren de un procesamiento previo, las células CD4 del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y la CD8 del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, mientras que las células T, gamma y delta, pues no lo requieren y no tienen restricción a este tipo de complejos. Muy bien, continuemos con los genes de los TCR. Organización y reordenamiento de los TCR. Los genes de los TCR están agrupados en 4 loquis. En el caso de la cadena alfa y beta, alfa y delta, perdón, están en el cromosoma 14, mientras que las cadenas gamma y beta están en el cromosoma 7. Aquí podemos ver los loci, que son el loci V, D, J y C. El reordenamiento de los segmentos J y B es para las cadenas alfa y gamma. El reordenamiento de los segmentos J, V y D es para las cadenas beta y delta. Entonces, la cadena alfa eliminará la expresión de la cadena delta. En este tipo de reordenamiento se eliminan algunos pseudogenes que no procesan o no codifican para moléculas útiles. Aquí podemos ver cómo los segmentos alfa eliminan a los segmentos de carácter gamma, debido a que pues se excluyen mutuamente. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. La región variable. Los genes de la región variable de los TCR se ordenan de manera similar a los genes de un anticuerpo. Las cadenas alfa y son equivalentes a las cadenas L en las inmunoglobulinas y son codificadas por los segmentos V, J y C. Las cadenas beta son equivalentes a las cadenas H codificadas por los segmentos B, D, J y C, pues en las células B. El reordenamiento de las TCR conduce a la unión de los segmentos VJ y VDJ, excluyendo a la cadena delta, si se expresa la cadena alfa. En la posttraducción y la translocación de este mRNA, se va a expresar un heterodímero, puesto que están compuestos por cadenas alfa y beta, y delta y gamma. Como ya lo dije, se expresan en membrana y en conjunto el TCR está compuesto por un dominio constante, una secuencia conectora, una secuencia transmembrana y una secuencia citoplasmática, que sería la cola corta de 12 aminoácidos. Muy bien. Ahora el reordenamiento. El mecanismo del reordenamiento del DNA del TCR es similar al reordenamiento genético de las inmunoglobulinas. Sin embargo, aquí hay una secuencia de señal de recombinación que inicia todo el proceso y una secuencia espaciadora de 12 pb, o sea, un giro, o a 23 pb, o sea, 2 giros. Entonces sigo en una regla de unión, un giro, 2 giros. Cada giro va a respetar 2 giros de unión. Pues esto impedirá que se trasloquen cadenas que no deberían de ser. Los genes activadores son los RAP1 y RAG-G2. Y el reordenamiento de los TCR es incompleto en las células B, mientras que el reordenamiento de las inmunoglobulinas es incompleto en las células T, debido a que el reordenamiento de los TCR en las células T pues es completo, y el reordenamiento de las células B para las inmunoglobulinas es completo también. Ahora hablaremos de la exclusión alélica. Los genes delta ubicados dentro del complejo de genes alfa experimentan una elección si se expresa la cadena alfa.
En los timocitos puede haber un segundo reordenamiento de la cadena beta, lo que da origen a que se pueda modificar por segunda vez la cadena beta si no hay un buen reordenamiento. En los linfomas, normalmente hay una mutación de la cadena alfa debido a que el reordenamiento es más estricto y solo es uno, mientras que la cadena beta puede permanecer sana o regular. La exclusión alélica no es completa para las cadenas de los TCR. Esto quiere decir que en este caso la exclusión alélica no es tan completa y por eso se generan este tipo de enfermedades. Y aquí tenemos un tipo de reordenamiento, como ya lo dije, hasta generar las cadenas alfa y beta que se van a usar y que son funcionales. Muy bien. Muy bien. A partir de aquí le va a seguir comentando mi compañera Alexandra. Muchísimas gracias por la atención y espero le guste el resto de la presentación, al igual que mi parte. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Alexandra Quintero, soy alumna del grupo 317 y de la materia de inmunología médica y voy a explicar la diversidad del receptor de los linfocitos T y las moléculas de membrana accesorias. Bueno, las células T son codificadas por secuencias BDJ o BJ reordenadas. En genes del TCR, la unión combinatoria de segmentos génicos B genera CDR1 y CDR2, en tanto que la flexibilidad de la unión y la adición de nucleótidos de región N genera lo que es el CDR3. Los genes del TCR reordenados también contienen un exón libre corto que se encuentra corriente arriba de las secuencias BJ o BDJ unidas. Los aminoácidos codificados por el exón líder se deciden a medida que el polipéptido naciente va penetrando en el retículo endoplasmático. La región correspondiente de cada cadena de TCR es codificada por un segmento génico C que tiene múltiples exones. El primer exón del segmento génico C codifica la mayor parte del dominio C de la cadena correspondiente. Después está un exón corto que codifica la secuencia conectora, seguido de exones que codifican la región transmembrana y la cola citoplasmática. La unión de segmentos génicos durante el reordenamiento del gen de TCR muestra flexibilidad de unión, igual que con los genes de las inmunoglobulinas. Esta flexibilidad puede generar muchos reordenamientos no productivos, pero también incrementa la diversidad mediante la codificación de varios aminoácidos alternativos en cada unión. Tanto en los genes de las inmunoglobulinas como en el TCR puede añadirse nucleótidos en la parte de unión entre algunos segmentos génicos durante el reordenamiento. La variación en la escisión por endonucleasa conduce a la adición de más nucleótidos que son palindrómicos. Esta adición de nucleótidos de la región P puede ocurrir en genes que codifican todas las cadenas de TCR e inmunoglobulinas. La adición de nucleótidos de la región N, catalizada por una transferasa de desoxinucleótido terminal, produce diversidad de unión adicional. Por este medio se pueden añadir hasta 6 nucleótidos por unión, lo que daría como origen hasta una variación de 5.461 posibles combinaciones, suponiendo que la selección de nucleótidos sea aleatoria. Por el cual se genera la diversidad del TCR debe permitir que el receptor reconozca un gran número de antígenos procesados distintos, al mismo tiempo que restringe su repertorio de reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad a un número mucho más pequeño de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias. En contraste con la diversidad limitada de CDR1 y CDR2, la CDR3 del TCR tiene una diversidad incluso mucho mayor que la que se observa en las inmunoglobulinas.
La diversidad en CDR3 es generada por la diversidad de unión en la unión de segmentos B, D y J, la unión de múltiples segmentos génicos D y la introducción de nucleótidos P y N en las uniones BDJ y BJ. La ausencia de mutaciones somáticas en células T asegura que la especificidad de estas no cambie después de la selección tímica y por tanto reduce la posibilidad de la formación de mutaciones aleatorias que produzcan una célula T autorreactiva durante su maduración en el timo. Las colas citoplasmáticas de las cadenas CD3 contienen un elemento llamado motivo de activación de inmunoreceptor basado en tirosina o también abreviado ITAM, el cual interactúa con las tirosinosinasas y desempeña un papel importante en la transducción de señales. Aunque el reconocimiento de complejos de antígeno del complejo mayor histocompatibilidad es mediado solo por el complejo TCR-CD3, otras moléculas de membrana tienen funciones accesorias importantes en el reconocimiento de antígenos y la activación de las células T. Algunas de estas moléculas refuerzan la interacción entre las células T y las células presentadoras de antígenos o las células blanco. Algunas actúan en la transducción de señales y otras participan en ambas funciones. Bueno, como ya sabemos, las células T pueden subdividirse en dos poblaciones según su expresión de moléculas de membrana CD8 o CD4. Las células TCD4 reconocen antígenos asociados a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y funcionan en gran parte como células colaboradoras, en tanto que las células del CD8 reconocen antígenos asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y funcionan principalmente como células citotóxicas. El CD4 y CD8 se clasifican como correceptores con base en sus capacidades de reconocer el complejo péptido MHC o complejo mayor de histocompatibilidad y sus funciones en la traducción de señales. Los dominios extracelulares de CD4 y de CD8 se unen a las regiones conservadas en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en células presentadoras de antígenos o abreviado APC o las células blanco. La reactividad de las células T es desconcertante por dos razones. Primero, la capacidad de las células T de reaccionar a antígenos de histocompatibilidad halogénicos parece contradecir todas las pruebas que indican que las células T solo responden a antígenos extraños más moléculas del mismo complejo mayor histocompatibilidad. Sin embargo, al momento de reaccionar a injertos halogénicos, las células T están reconociendo unas moléculas de otro complejo mayor histocompatibilidad. Un segundo problema es que la respuesta de las células T a moléculas del complejo mayor histocompatibilidad halogénico plantea es que la frecuencia de células T aloreactivas es muy alta. Esto comparado con la frecuencia normal de células T reactivas a cualquier péptido antígeno extraño particular o células del complejo mayor histocompatibilidad propias. El reconocimiento real del complejo mayor histocompatibilidad extraño puede ser directo, es decir, que las células T reconocen moléculas del complejo halogénico en células ajenas como si fueran moléculas del complejo propio, o indirecto, en el cual significa que las células T reconocen el complejo extraño después de que este es procesado y algunos de sus fragmentos se presentan o se unen al complejo mayor histocompatibilidad propio. Las dos opciones podrían dar origen a una gran cantidad de combinaciones reconocibles por las células T del hospedador. En el modelo indirecto, la ausencia de secciones negativas en los péptidos contenidos en las moléculas del complejo extraño puede contribuir a la alta frecuencia de células T aloreactivas. La aloreactividad también puede aportar indicios sobre la interrogante general acerca de la reactividad cruzada o promiscuidad del TCR, con consecuencias para el entendimiento de la autorreactividad y la etiología de la enfermedad autoinmunitaria. Hola, mi nombre es Evangelina Sotolongo Barroso y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que viene siendo
la activación de los linfocitos T de un estado virgen a un estado funcional dentro de lo que viene siendo la inmunidad. Pero primero vamos a hacer una recapitulación. Como lo hemos visto en temas anteriores, los linfocitos T básicamente son los encargados de brindar la inmunidad celular a nuestro organismo. Esta inmunidad es altamente especializada. ¿Por qué? Porque los linfocitos T básicamente se encargan del reconocimiento tras la presentación de antígenos y otros mecanismos para la detección de sustancias extrañas o la eliminación de sustancias que no nos favorecen en nuestro organismo, que nos están causando un daño. Básicamente, lo que va a pasar es que tras la salida de los linfocitos T del timo, estos se van a encontrar en estado virgen, es decir, en un estado no funcional. ¿Y qué va a pasar? Para que estos tengan una presencia, vaya, significativa en la inmunidad celular, tienen que llevar a cabo un sinfín de procesos para que sean funcionales y puedan realizar su papel como lo conocemos anteriormente. Bien, en primer lugar, ¿qué va a pasar? Se tiene que llevar a cabo una activación para que ésta desencadene una expansión clonal y posteriormente se lleva a cabo una diferenciación de una forma más específica para brindar la inmunidad celular a nuestro organismo de una forma más especializada. En este caso, vamos a hablar de lo que vendría siendo la activación un poco más de forma concreta. Bien, para que un linfocito T virgen sea exitoso y logre su diferenciación, ya sea en células efectoras, en células de memoria o en células cooperadoras, estos básicamente tienen que estar activados. ¿Y cómo se van a activar? Básicamente por medio de dos señales. La primera señal es gracias a la presentación de un antígeno dentro de lo que vendría siendo una célula presentadora de antígenos, vaya, gracias a proteínas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad. Pero, ¿cómo va a pasar esto? Lo que va a pasar es que la célula dendrítica básicamente lo que va a hacer es que en su membrana va a expresar lo que vienen siendo proteínas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad. Esas proteínas, tras llevar a cabo procesos, van a permitir la expresión de un péptido antigénico que se dio como resultado de fagocitosis de sustancias extrañas. Este péptido lo que va a pasar es que se va a presentar y va a migrar la célula dendrítica o la célula presentadora de antígenos hacia donde están los linfocitos T. Y ahí, ¿qué va a pasar? Se va a encontrar con un receptor de membrana de los linfocitos T y esto lo que va a hacer es captarla. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la primer señalización, vaya, o el primer paso de la activación de los linfocitos de un estado virgen para que pasen a un estado funcional. La segunda señal corresponde básicamente a lo que vienen siendo también las células dendríticas. Esta básicamente consiste en una señalización a través de moléculas coestimuladoras, pero este es un aspecto del que vamos a hablar un poco más adelante de forma más particular. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de lo que vienen siendo los linfocitos CD4, también conocidos como cooperadores. Bien, los linfocitos CD4 vírgenes, vaya, para que se presenten como lo que vendrían siendo células efectoras de la inmunidad celular, pues tienen que llevar a cabo estos dos procesos que ya mencionamos, que vendría siendo la primera señal y la segunda. En lo que viene siendo la primera señal, básicamente tenemos que lo que vienen siendo las células dendríticas van a encontrarse en sitios de infección. ¿Y qué va a pasar ahí? Estas más que nada lo que van a hacer es captar ya sea proteínas, sustancias antigénicas, sustancias microbianas, sustancias solubles, etcétera, proteínas o microbios o cosas desconocidas. Y lo que van a hacer es que al no conocerlas, vaya, lo que van a hacer es buscar una forma de eliminarlas. ¿Cómo las van a eliminar? Primeramente las van a interiorizar. Al interiorizarlas se va a formar una especie de vesícula que las va a contener. Esta vesícula básicamente va a llevar a cabo la fagocitosis porque es una especie de fagosoma. ¿Cómo se va a llevar a cabo la fagocitosis? Tras la liberación de complejos enzimáticos.
Esos complejos enzimáticos lo que van a hacer es degradar la proteína presente en el interior de la vesícula, brindando como resultado lo que vendrían siendo desechos. Estos desechos van a estar en forma de péptidos. Estos péptidos van a servir como péptidos antigénicos, que son los que van a estar presentados en la membrana de lo que vienen siendo las células dendríticas hacia lo que vendrían siendo los receptores de los linfocitos. Lo que va a pasar es que, como lo podemos ver en la imagen, pues tras llevarse a cabo la fagocitosis, se va a buscar la presentación de estos péptidos por medio de proteínas. Esas proteínas van a estar asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Pero esto no termina ahí. Las células dendríticas van a migrar desde el sitio de la infección hasta lo que vendría siendo ganglios linfáticos. ¿Para qué? Para ahí buscar a lo que viene siendo linfocitos TCD4 vírgenes y presentar el péptido antigénico para que sea captado por lo que viene siendo el receptor de los linfocitos T. Lo que va a pasar tras la captación, vaya, como lo podemos ver aquí en la imagen, es que se va a desencadenar lo que vendría siendo un sinfín de reacciones inmunitarias, las cuales van a estar dadas gracias a los antígenos proteicos de microorganismos extracelulares, los cuales fueron presentados a los receptores de los linfocitos TCD4 vírgenes por medio de las proteínas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Una vez que el péptido, vaya, es captado por el receptor de membrana de los linfocitos, pues se va a llevar a cabo el primer paso de la señalización, pero ahí no termina todo. Tenemos que llevar a cabo un segundo paso de señalización para decir que estas células se encuentran activas, vaya. Bien, el segundo paso de la señalización también está a cargo de lo que vienen siendo las células dendríticas. Pero ¿qué va a pasar con estas? Estas también van a presentar lo que vendrían siendo ciertas estructuras coestimuladoras, las cuales tras unirse a receptores de membrana de los linfocitos T van a estimular la liberación de citocinas. Pero ¿para qué nos van a servir las citocinas? Las citocinas básicamente van a servir para posteriormente llevar a cabo lo que viene siendo una diferenciación de forma más específica de estas células. O sea, se activan, se lleva a cabo una especie de expansión clonal y luego se diferencian. Pero estos temas los vamos a ver de forma más concreta de más adelante, gracias a mis compañeros. Bien, una vez que tenemos esta idea un poco general, vamos a hablar específicamente más o menos por medio de qué proteínas se va a llevar a cabo lo que viene siendo la estimulación, perdón, la coestimulación. Bien, estas proteínas, básicamente, como podemos ver en la imagen, van a estar dadas primeramente en la membrana tanto de los linfocitos como de las células presentadoras de antígenos. Como podemos ver en café, tenemos la señalización 1 y en rojo pues tenemos básicamente lo que vendría siendo el receptor del linfocito T, y en verde pues es básicamente la proteína perteneciente al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y ahí podemos ver a cabo la primera señalización. Para llevar a cabo la segunda señalización, lo que va a pasar es que vamos a encontrar proteínas. Esas proteínas, básicamente las que van a estar en los linfocitos T cooperadores o CD4, va a ser la CD28. Esta va a ser un receptor. ¿Para qué? Para las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentra presente, vaya, en las células presentadoras de antígenos. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a encontrar dos proteínas íntimamente relacionadas. Esas proteínas va a ser la B7-1 y la B7-2, también conocidas como CD80 y CD86. Estas se expresan básicamente en lo que vendrían siendo células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. ¿Qué va a pasar? Se va a unir lo que viene siendo la B7-1 y la B7-2 al receptor que viene siendo el CD28. El CD28 que lo que va a hacer es traducir la señal, y al traducir esa señal y llevarse a cabo la unión, se va a estimular la liberación de citocinas para que se lleve a cabo
lo que vendría siendo la diferenciación de estas células. De esta forma, podemos decir que los linfocitos CD4 cooperadores ya estarían activados, dejando así lo que vendría siendo linfocitos de memoria y linfocitos que pueden llevar a cabo una diferenciación más específica. Y por otra parte tenemos lo que vienen siendo los linfocitos CD8. Los linfocitos CD8 también son conocidos como linfocitos citotóxicos. Bien, para que se lleve a cabo la activación de estos, pues básicamente el proceso va a ser similar. Sin embargo, se puede decir que la naturaleza de estos puede ser diferente a los linfocitos CD4. ¿Pero por qué? Porque no tienen las mismas funciones, pero estos son temas de los que vamos a hablar más adelante. Bien, para que se lleve a cabo principalmente la activación, pues como ya lo mencionamos, el linfocito TCD8 virgen debe reconocer a lo que vienen siendo los antígenos peptídicos que se encuentran asociados a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Es la principal variación que vamos a encontrar. En los CD4 eran proteínas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y en los CD8 son proteínas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Estos pues básicamente van a realizar casi lo mismo, que vendría siendo la presentación del antígeno al receptor para que se lleve a cabo la primera señalización y posteriormente se lleve a cabo una coestimulación. Pero es muy importante esta coestimulación. ¿Por qué? Porque la coestimulación puede estar dada ya sea por las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, o por linfocitos T colaboradores. Pero vamos a hablar primeramente de cómo se da la señal 1. Bien, una vez dicho todo lo anterior, tenemos que, pues básicamente, la célula dendrítica lo que va a hacer es captar e ingerir células infectadas, ya sea por virus o por células tumorales. ¿Qué va a pasar con estos? Una vez que se realice esto, los antígenos ingeridos van a ser transportados por medio de vesículas hacia el interior. ¿Y qué va a pasar en esas vesículas? Se va a llevar a cabo la fagocitosis. Una vez que se llevó a cabo la fagocitosis, como ya mencionamos anteriormente, pues lo que se va a buscar es liberar los residuos. Esos residuos van a ser liberados de los fagosomas hacia el citosol. Una vez que son liberados hacia el citosol, lo que va a pasar es que por vía citosólica van a llegar a lo que vienen siendo las proteínas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, para así poder exhibir estos péptidos por medio de esas proteínas en la membrana para que estas puedan ser captadas, vaya por lo que vienen siendo los receptores de los linfocitos y se lleve a cabo así lo que vendría siendo la activación. Bien, también es muy importante aclarar algo, ya que la mayor parte de las proteínas que son integradas, vaya, hacia el interior de lo que vienen siendo las células presentadoras de antígenos, no todas, de hecho, la gran mayoría no entran a lo que viene siendo la vía citosólica. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno es muy especializada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta va a presentar una permisibilidad en el tráfico de las proteínas desde las vesículas endosómicas hasta lo que vendría siendo el citosol. Es decir, no todas se van a usar para expresarlas por medio de proteínas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 para ser captadas por linfocitos T. Entonces, una vez dicho esto, vamos a proceder a hablar de una forma más particular de cómo se lleva a cabo esta señalización. Una vez que se lleva a cabo la interacción entre el péptido, vaya, y la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en la membrana, tras llegar ahí por medio de la vía citosólica, pues lo que va a pasar es que esta pues se va a presentar a lo que vendría siendo el linfocito TCD8 virgen. ¿Y qué va a pasar? Lo va a captar por medio de receptores de membrana que están presentes en los linfocitos T. Estos, pues, al igual que como lo mencionamos anteriormente, tras ser captados, lo que van a hacer es desencadenar reacciones inmunitarias.
las cuales van a estar mediadas por los antígenos proteicos de microorganismos extracelulares, ya sean víricos o tumorales, los cuales fueron presentados por los receptores por lo que vendrían siendo las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, hacia lo que vendrían siendo los receptores de los linfocitos TCD8 vírgenes. Una vez que se llevó a cabo esto, podemos decir que se tiene la primera señal de la activación. Y posteriormente tenemos una segunda señal. La segunda señal, pues básicamente está de forma similar a la anterior mencionada. Esta pues tenemos que igualmente en el linfocito CD8 se va a presentar una proteína, un receptor que es el CD28, el cual va a captar a lo que viene siendo B7-1 y B7-2, los cuales van a estar presentes en las células presentadoras de antígenos, y tras la unión se va a llevar a cabo una estimulación de la liberación de citocinas que van a ayudar a la diferenciación de estos. Pero es muy importante aclarar algo, que no siempre pueden ser las células presentadoras de antígenos las que presenten esta especie de proteínas, ya que también pueden ser los linfocitos T cooperadores. Estos pues son capaces también de llevar a cabo lo que vendría siendo la segunda señal para la activación de los linfocitos TCD8. Los linfocitos T cooperadores, también conocidos como CD4, estos pueden ser necesarios para llevar a cabo ciertas respuestas de los linfocitos TCD8 frente a lo que vendrían siendo infecciones víricas que son latentes, también ante trasplantes de órganos y ante tumores. Pero es muy importante aclarar que tras no ser tan especializados como lo que vendrían siendo las células presentadoras de antígenos, lo que va a pasar es que van a tener reacciones inmunitarias más débiles, las cuales pues están dadas así de forma innata. Por mencionar aspectos más específicos e importantes, vamos a hablar de forma muy general de una proteína conocida como CD40L. La CD40L básicamente se va a encontrar pues como una especie de estimulador, de lo que vendría siendo la diferenciación de los linfocitos CD8 de una forma más especializada para la reacción inmunitaria. Estos pues básicamente se puede decir primeramente que la proteína CD40L es un miembro trimérico de la familia del factor de necrosis tumoral, el cual se conoce por sus siglas como TNF. Pues básicamente lo que va a hacer es presentarse en lo que vendrían siendo las células presentadoras de antígenos, y tras presentarse ahí pues van a ser captadas por receptores de linfocitos T CD8 para que se lleve a cabo la estimulación de la diferenciación de estos, como lo podemos ver en la imagen. O sea, lo que va a pasar es básicamente algo muy similar a lo que ya venimos mencionando anteriormente. Se va a presentar esta proteína, que viene siendo del factor de necrosis tumoral por medio de las células presentadoras de antígenos, y va a ser captada por un receptor de membrana que se ubica en un linfocito T para llevar a cabo así la estimulación más rápido de lo que vendría siendo la diferenciación de los linfocitos TCD8. Una vez dicho todo esto, pues podemos decir que se llevó a cabo la segunda activación, de los linfocitos CD8, los cuales pues ya los vamos a encontrar de una forma como linfocitos citotóxicos efectores o como células de memoria, pero estos son aspectos de los que van a hablar mis compañeros. Es importante aclarar que mientras sucede un evento puede suceder otro, como lo tenemos en una presentación cruzada. Básicamente es la referencia a dos sucesos que pueden ocurrir en el mismo tiempo. ¿Y cómo va a estar dado estos? Pues debido a que las células dendríticas o las células presentadoras de antígenos son muy especializadas, pues estas pueden llevar a cabo dos procesos a la vez. Es decir,
mientras que las proteínas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 presentan los péptidos a lo que vienen siendo los receptores de los linfocitos CD4, pues básicamente puede estar sucediendo a la vez que se esté presentando lo mismo, solamente que con los linfocitos TCD8, pero aquí va a estar actuando el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y pues esto vendría siendo una presentación cruzada que se lleva a cabo gracias a la especialización de las células presentadoras de antígenos. Por mi parte ha sido todo y mis compañeros continuarán explicando lo que viene siendo proliferación y diferenciación de los linfocitos T. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Trasmiña Quintero José Eduardo y yo voy a continuar con la presentación. Yo le voy a hablar sobre el tema de proliferación. Tenemos 4 subtemas: es expansión clonal de los linfocitos T CD4, expansión clonal, desarrollo de memoria inmunológica y los cánceres de células T. Vamos a empezar primero por expansión clonal de los linfocitos T CD4. Bueno, la proliferación de los linfocitos T en respuesta al reconocimiento del antígeno está mediada principalmente por una vía de crecimiento autócrino, en la que el linfocito T que responde secreta citocinas promotoras de su propio crecimiento y también expresa receptores para estas citocinas en la superficie celular. El principal factor de crecimiento autócrino para la mayoría de los linfocitos T es la IL-2. Bueno, vamos a continuar con expansión clonal. Aquí la consecuencia de la proliferación de los linfocitos T vírgenes es la expansión clonal, que a partir de un pequeño número de linfocitos vírgenes específicos de antígeno generan el gran número de linfocitos necesarios para eliminar el antígeno. Continuaremos con desarrollo de memoria inmunológica. Bueno, los LST de memoria surgen como subpoblaciones diferenciadas a partir de la proliferación de los LST vírgenes durante una respuesta primaria. Son células pequeñas que permanecen en reposo durante mucho tiempo con lento recambio celular. Y terminaremos con los cánceres de células T. En los cánceres de células T no hay mucho que agregar. Aquí tenemos la imagen de una célula, de un cáncer, perdón. Y los cánceres de células T, que incluyen leucemia y linfoma, implican la proliferación descontrolada de una población clonal de células T. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Buen día, mi nombre es Padilla Mendoza Marcos del grupo 317 y a continuación les hablaré acerca de la diferenciación de las células de los linfocitos T, CD4 y CD8. Una de las principales diferencias que vamos a encontrar entre los linfocitos TCD4 y CD8 es que vamos a encontrar casi el doble de cantidad de CD4 en circulación sanguínea que la CD8, pero ya hablando más específicamente de la diferenciación, encontramos que la CD4 se van a diferenciar por diferentes factores. Dentro de estos factores vamos a encontrar la naturaleza y concentración de antígenos, el tipo de células presentadoras de antígenos, estado de activación, microambiente de citoquinas que acompañan la presencia de presentación antigénica y presencia y cantidad de moléculas coestimuladoras. Una vez que estas CD4 se van a diferenciar, van a adoptar algunas características especiales, que dentro de ellas vamos a encontrar la capacidad de expresar moléculas de superficie que activan otras células. También van a empezar a secretar citocinas que participan en las funciones de los linfocitos T, pero estas van a ser dadas mediante los diferentes factores que vayan a diferenciar esta CD4, debido a que dependiendo de estos factores va a dar una subpoblación diferente, que bien podría ser una TH1, que les hablaré enseguida de ella. La TH1 se va a diferenciar con la secreción de interleucina 12, 18 e interferón alfa y beta, que estas son citoquinas que son lideradas por células dendríticas y mastocitos después de ser activados. La TH1 va a producir interferón alfa, beta
y delta e interleucina 2. Una de sus funciones va a ser que es un estimulante fuerte ante la inmunidad celular contra patógenos intracelulares. También en condiciones anormales participan en patogénesis de las enfermedades autoinmunes e hipersensibilidad retardada. Otra de la subpoblación de los CD4 es la TH2, que la TH2 se va a generar por efecto de la interleucina 4, 25, 33 y 11, que estas van a ser secretadas por los mastocitos eosinófilos y células NK. Las TH2 se van a encargar de la secreción de interleucina 4, 5, 9, 10, 13 y 25. Dentro de sus funciones vamos a encontrar que induce al cambio de isotipo de anticuerpos hacia inmunoglobulina C a través de la interleucina 4. También van a migrar al pulmón y tejidos intestinal donde se van a juntar con los eosinófilos, los mastocitos, y van a generar eosinofilia tisular e hiperplasia de mastocitos. Otra de sus funciones es que va a inducir a la producción de moco, metaplasia de las células de Goblet, incremento de respuesta de las vías aéreas e hipersensibilidad que se observa en las enfermedades alérgicas. Ahora, hablando de los TH9, estos van a surgir por efecto del factor de crecimiento transformante beta e interleucina 4. Se van a encargar de la producción de interleucina 9 y 10, y sus funciones va a ser en los procesos alergénicos e infecciones por el mintos. La interleucina 9 va a estimular la liberación de productos de los mastocitos e induce de manera indirecta a través de la interleucina 13 y 5 la producción de moco, eosinofilia, hiperplasia del epitelio y contracción muscular. Ahora hablaremos de los TH17, que estos se generan por la acción conjunta de la interleucina 6, 21, 23 y el factor de crecimiento transformante beta. Las células TH17 se concentran principalmente en la mucosa pulmonar y digestiva. Van a producir interleucina 17A y F y también interleucina 6, 9, 21 y 22. También van a secretar factores de necrosis tumoral y citoquinas L20. Los TH17 van a atraer a los linfocitos plurimorfonucleares al lugar de la infección y estimulan la producción de proteínas antimicrobianas. En conjunto con la interleucina 22, pues, induce la producción de defensinas. También se cree que este TH17 se asocian con las enfermedades que tienen un componente inflamatorio importante, como la artritis reumatoide, que se puede observar en la parte inferior derecha, el lupus eritematoso sistémico encontrado en la parte superior izquierda, el asma bronquial y el rechazo de trasplantes. Después hablaremos del TH22, que se genera por la acción conjunta de la interleucina 6, el factor tumoral, con la participación también de células dendríticas plasmocitoides. Se caracteriza porque secretan interleucina 22 y factor de necrosis tumoral. Va a expresar receptores de citoquinas 4, 6 y 10 que le permite infiltrar la epidermis en individuos con trastornos inflamatorios de la piel. También va a participar en las enfermedades de Crohn y la psoriasis. Después vamos a encontrar las LTFH, que estas son ayudadores foliculares, y en su desarrollo interviene la interleucina 6, 12 y 21. Estas se van a caracterizar por la expresión sostenida de receptores de quimiosinas CDX y la pérdida de las quimiosinas, receptores de quimiosinas 7, perdón. Expresa también
receptores de linfocitos T con la mayor afinidad con antígenos y abundante cantidad de moléculas coestimuladoras como los coestimuladores indecibles y CD4. Estas además van a expresar el factor de transcripción BCL6 y citoquinas como interleucina 21, 4 y 10 que inducen a la diferenciación de los linfocitos B. Por último, vamos a tener las células T reguladoras, que estas presentan fenotipos CD4 y CD25 activados. Representan del 5 al 10% de los linfocitos T CD4 en sangre periférica. Estas van a expresar constitutivamente marcadores como el CTLA4, el receptor alfa de interleucina 2. En presencia de estas células, la presencia de estas células es esencial para prevenir el desarrollo de enfermedades autoinmunes y evitar procesos alérgicos. Estas también son esenciales en la inducción de tolerancia a trasplantes halogénicos, así como hacia el feto durante el embarazo. Estas células inhiben la activación y proliferación y funciones efectoras de un amplio rango de células que incluye la CD4 y la CD8, y ahora hablando de los linfocitos CD8, cuando los linfocitos TCD8 desarrollan sus funciones efectoras, se convierten en linfocitos T citotóxicos, capaces de detectar directamente, de atacar directamente y destruir células malignas a aquellas infectadas por virus. En estas van a aparecer organelos citoplasmáticos unidos a membrana que contienen proteínas perforinas y granzimas. Que las perforinas son proteínas que se polimerizan en la membrana plasmática de las células blanco para producir poros que permiten la entrada de agua y generar un desequilibrio osmótico en la célula, y el paso de granzimas, que estas se van a encargar de la destrucción de la célula en sí. También este tipo de células va a liberar interferón delta y factores de necrosis tumoral, importantes en las defensas contra infecciones virales y contra proliferación de células tumorales. Hola, mi nombre es Akimi Daniela Aoki Cordero, soy alumna del grupo 317 y voy a continuarles explicando el tema de respuesta inmune adaptativa, específicamente el tema de mecanismos mediados por linfocitos de CD4 y linfocitos de CD8. Para poder entender bien estos mecanismos que van a ser mediados por estos linfocitos T, primero tenemos que saber y entender muy bien qué es CD4 y CD8. CD4 y CD8 son unas glucoproteínas transmembranales pertenecientes a la subfamilia de las inmunoglobulinas que se van a unir a la región no polimorfa del complejo mayor de histocompatibilidad y que van a transducir señales que, junto con las señales emitidas por el receptor de linfocitos T o receptor de células T, que es lo mismo, van a iniciar la activación de los linfocitos T. Los linfocitos T alfa beta maduros solo van a poder presentar una de estas subproteínas y no las dos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, los linfocitos T colaboradores, cooperadores, helpers o auxiliares van a expresar a la proteína CD4, entonces ya no van a poder expresar a la proteína CD8. Y los linfocitos T citotóxicos, que van a expresar a la proteína CD8, no van a expresar a la proteína CD4. Solo pueden, un linfocito T, una célula de linfocito T, solo puede expresar una de estas proteínas y no las dos. Y pues, como ya habíamos dicho también antes,
estas glicoproteínas van a poder interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad. Específicamente, la proteína CD4 va a interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y la proteína CD8 va a interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Vamos a hablar ahora un poco de las estructuras de estas glicoproteínas, empezando con la CD4. Pues la CD4 se va a expresar como un monómero en la superficie de las células T, de los timocitos, de las células foliculares mononucleares y de algunas células dendríticas. Va a presentar 4 dominios extracelulares que van a tener una similitud con las inmunoglobulinas. Va a tener una región transmembranaria que va a ser hidrófoba y una cola citoplasmática altamente básica que va a tener una longitud de aproximadamente 38 aminoácidos. Y pues el dominio N-terminal de la CD4 se va a unir con el dominio beta 2 de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y ahora hablando de la estructura de la glicoproteína CD8, vamos a tener que esta se va a presentar como un heterodímero, es decir, que va a tener dos cadenas CD8, una cadena alfa y una cadena CD8 beta. Va a ser heterodímero porque van a ser cadenas diferentes, una alfa y una beta. Esta va a tener un único dominio extracelular, una región transmembranaria que también va a ser hidrófoba y una cola citoplasmática que también va a ser altamente básica y eso va a tener una longitud de aproximadamente 25 aminoácidos. Y pues la proteína CD8, su región también N-terminal, se va a unir con la región alfa 3 de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y ahora ya hablando bien de los mecanismos que van a ser mediados por los linfocitos de CD4 y CD8, vamos a empezar por los linfocitos de CD4, que pues serían los linfocitos colaboradores o cooperadores, y estos van a participar en la defensa del huésped contra microbios extracelulares y van a ser los productores de citocinas. ¿Cómo se va a dar pues estos mecanismos por los linfocitos T colaboradores? Vamos a tener a un linfocito T virgen que va a explorar la superficie de las células presentadoras de antígenos, y si se llega a unir a un complejo péptido, complejo mayor de histocompatibilidad, pues este linfocito TCD4 se va a poder activar, proliferar y diferenciar en un linfocito T colaborador. Hay varios tipos de diferentes linfocitos T colaboradores, como los que ya habían mencionado mis compañeros. Pues los más importantes son el linfocito T colaborador 1, que se va a encargar de la respuesta inmune de antígenos intracelulares, y pues el linfocito T colaborador tipo 2, que se va a encargar de la respuesta inmune en contra de antígenos extracelulares. Algunos otros que también pues podemos mencionar son los linfocitos T17, que van a ser muy importantes en la respuesta inmune celular mediada por células, y pues también van a ser importantes en contra de los hongos, y se van a llamar 17 porque van a producir interleucina tipo 17. Y pues otro tipo de linfocito T colaborador que es importante son los foliculares, que van a ser importantes en la inmunidad humoral y van a ayudar al crecimiento y la diferenciación de las células B. Y pues todo esto lo van a hacer mediante la producción de citocinas. También pueden ayudar en la activación de linfocitos B, linfocitos T, macrófagos o cualquier otra célula que pueda participar en la respuesta inmune.
Aquí tenemos una imagen en la que podemos ver a un linfocito T cooperador liberando citocinas, lo que puede provocar pues la activación de un macrófago para que fagocite y elimine al antígeno que está pues dentro del huésped, hiriéndolo. Puede provocar también inflamación y pues aquí la activación de linfocitos B u otros linfocitos T. Y ya ahora hablando de los mecanismos mediados por linfocitos T CD8, vamos a tener que estos linfocitos T CD8 citotóxicos van a ser los encargados de erradicar las infecciones producidas por microorganismos intracelulares. Y pues aquí, igual que en los linfocitos T CD4, los linfocitos T CD8 vírgenes van a explorar la superficie de las células presentadoras de antígenos y si se llegan a unir a un complejo péptido, complejo mayor de histocompatibilidad, pues van a poder proliferar, activarse y diferenciarse en linfocitos T citotóxicos. Y pues ya estos linfocitos T citotóxicos van a eliminar a todas las células que desplieguen un antígeno que pueda llegar a formar o que esté formando un complejo con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, porque pues con este es el que va a interactuar el linfocito TSD8. Y pues estos antígenos pueden ser en células que hayan sido infectadas por un virus, por una bacteria, células tumorales o células de injertos de algún otro tipo de organismo. Y pues las van a erradicar, las van a eliminar matándolas. Aquí podemos ver a un linfocito T citotóxico llegando pues a una célula que produció alguna infección en el huésped y pues lo está matando. También vamos a tener que las proteínas CD4 y CD8 van a participar en los acontecimientos de transducción de señales iniciales que se van a producir después del reconocimiento por los linfocitos T de los complejos péptido, complejo mayor de histocompatibilidad, que va a haber en las células presentadoras de antígenos. Y pues esta transducción de señales va a estar mediada por una tirosina sinasa perteneciente a la familia SRC, que va a ser particular de los linfocitos T, y se va a denominar LSK. Y pues esta tirosina sinasa LSK se va a asociar con las glicoproteínas CD4 y CD8, específicamente con sus colas citoplasmáticas, de una manera no covalente, pero aún así va a ser una unión persistente. Y esta asociación va a permitir la maduración y la activación de los linfocitos T. Y pues esto se ha comprobado en diversos estudios con ratones, en estudios en los que modifican su genética y en líneas celulares también modificadas. Un ejemplo de esto es que en los ratones en los que tienen una ruptura en su gen LSK, pues ya no son capaces de activar ni de madurar a linfocitos T. Y también en los linfocitos T o en ratones con linfocitos T o el gen LK, pues que no lo presenten, pueden recuperar su función de activación y de maduración si se les pone un nuevo gen CD4. Pero si este gen CD4 no presenta una asociación con la tirosina sinasa LSK, no va a poder activar ni madurar a otros linfocitos. Y pues, ¿cómo se va a dar esta activación y esta maduración de linfocitos? Pues primero vamos a tener que cuando los linfocitos T, pues se unan a los complejos péptido, complejo mayor de histocompatibilidad, por su receptor mediante su receptor con el antígeno, pues esta misma asociación va a provocar que las glicoproteínas CD4 y CD8, pues y su asociación con la LSK se unan más. Y pues esto va a provocar en consecuencia que la LSK fosforile
a las moléculas MITE del CD3 y esto en consecuencia va a provocar una cascada de acciones que pues va a terminar en la maduración y la activación de los linfocitos T. Y pues también vamos a tener a una parte que es un poco importante, que serían los coestimuladores inhibidores de la CD28. Y esto va a ser importante porque pues vamos a tener primero los coestimuladores, que los más importantes van a ser el B71, CD80 y el B72, CD86, que se van a expresar en células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. Y otro también que vamos a tener va a ser el ICOS y que pues van a ayudar a la activación de los linfocitos T. Y en los inhibidores vamos a tener al CTLA4, CD121, que va a ser estructuralmente homólogo al CD28, pero que se va a poder expresar tanto en linfocitos de CD4 como en CD8 recién activados. Y también vamos a tener al CTLA4 y PD1, que van a inhibir pues la acción del coestimulador B1. Y pues esto va a ser importante porque este coestimulador B1 va a estar presente en el 90% de los linfocitos de CD4 y en el 50% de los linfocitos de CD8. Y pues la función de los coestimuladores, como ya han mencionado mis compañeros, que para la activación de los linfocitos T y B se van a necesitar dos estímulos. El primer estímulo va a ser pues el de la unión del antígeno con su región para el antígeno, y pues el segundo estímulo se va a dar por los coestimuladores, que van a ser estos, y pues estos ya van a ser los inhibidores de estos coestimuladores. Pues como resumen, tenemos que la función principal de las glicoproteínas CD4 y CD8 es la transducción de las señales en el momento del reconocimiento del antígeno, pero también pueden ayudar a que la unión entre los linfocitos T y las células de las células presentadoras de antígenos sea más fuerte. Y pues vamos a tener que como tanto CD como CD8 pues van a actuar en conjunto con el receptor de linfocitos B, también se pueden conocer como correceptores. Y pues de los linfocitos alfa beta maduros positivos en el torrente sanguíneo y en el tejido linfático, vamos a tener que un 65% de esos linfocitos van a expresar CD4, que serían los linfocitos de colaboradores, y alrededor del 35% van a expresar a la glucoproteína CD8, que serían los linfocitos T citotóxicos. Por último, pero no menos importante, dejamos a su disposición todas las bibliografías empleadas para recaudar la información correspondiente para el desarrollo de este trabajo.